Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Fernanda Cuadros Álvarez, que tratará con nosotros el caso de un posoperado de inestabilidad de hombro. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Así es, hoy les voy a hablar de un caso clínico que atendí personalmente y es posoperado de inestabilidad de hombro. Entonces voy a empezar. Primero quisiera abarcar un poco de lo que es un marco teórico para poder entender algunos conceptos, lo que es la anatomía y cómo todo esto podemos englobarlo ya para la intervención fisioterapéutica. En primera instancia, pues tenemos a lo que es el complejo de la cintura escapular. Este se va a componer en un total de 5 articulaciones, de las cuales 3 se van a denominar verdaderas y 2 se van a denominar falsas. Las verdaderas son las que tienen una mayor participación en el movimiento de lo que es nuestro hombro, siendo la más importante la glenumeral, la acromioclavicular y la esternoclavicular. Y de ahí están las articulaciones falsas o también llamadas funcionales. Estas se llaman así porque en lugar de tener un contacto de hueso a hueso, en realidad se mueven a través de planos musculares. Esto es el suprahumeral y la escapulotorácica. Y en estas imágenes, pues nos podemos dar un poquito la idea de cómo se une cada una y en dónde se encuentran. Entonces, pues tenemos a la articulación escapulotorácica, que va a estar conformada por la escápula y la caja torácica, la articulación supradeltoidea o suprahumeral, que es una articulación formada por el músculo deltoides y la cabeza del húmero, que incluso está recubierta por el músculo supraespinoso. Después tenemos la articulación esternoclavicular, que va a conectar lo que es la clavícula con el esternón y con el primer cartílago costal. Y también vamos a tener la articulación acromioclavicular, que esta es una articulación entre la escápula y la clavícula. Pero para fines de la exposición y de nuestro caso clínico, pues nos vamos a enfocar más en lo que es la articulación glenumeral, que une a lo que es la escápula con el húmero. Y dentro de sus superficies articulares vamos a tener la cabeza del húmero, que es como en forma de esfera, y la cavidad glenoidea de la escápula, que es más como lo que permite la unión de la cabeza, pero teniendo en cuenta que la cabeza humeral es mucho más grande que esta cavidad glenoidea. Entonces, por sí sola es una articulación que no es congruente entre sí. Entonces, para ello, y debido a esta incongruencia como fisiológica que existe, pues vamos a necesitar lo que son estabilizadores. Van a haber estabilizadores estáticos y estabilizadores dinámicos. Dentro de los estabilizadores dinámicos vamos a tener al labrum glenoideo, que este labrum glenoideo lo que nos va a ayudar es a aumentar esa profundidad de la cavidad glenoidea y mejorando de esta manera esta contención que va a tener con la cabeza del húmero y así mejorando esta congruencia articular. Y otro de los estabilizadores estáticos importantes va a ser la cápsula articular, que va a ser esta membrana también donde se van a unir diferentes músculos y tendones. Entonces, muy importante que nos quedemos con esta imagen de los estabilizadores estáticos. Otros estabilizadores son los ligamentos que conforman esta articulación glenumeral. Tenemos los ligamentos glenumerales, que es superior, el que podemos ver en color verde, el medio, que es el color rojo, y el inferior en color amarillo. Entonces, estos junto con lo que es la cápsula articular y el labrum glenoideo que vimos anteriormente, pues van a aumentar aún más esta congruencia articular. Y esos fueron los estabilizadores estáticos. Ahora con los estabilizadores dinámicos son los músculos. Y dentro de estos músculos vamos a tener diferentes categorías. Vamos a tener a los músculos rotadores, que van a ser unos estabilizadores primarios. Aquí únicamente es para que nos demos cuenta cuáles son y dónde se encuentran, ¿ok? Vamos a tener estos estabilizadores primarios,
y los movilizadores primarios, que es el manguito de los rotadores. Creo que todos sabemos la importancia de este grupo muscular. Todos lo hemos escuchado y se conforma de 4 músculos, que es el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Estos 4 músculos forman lo que es un tendón común, que es lo que refuerza esa articulación del hombro, tanto de adelante, de atrás y en la parte superior, ¿no? En la parte de arriba. Entonces, de ahí la importancia de este grupo muscular. Dentro de los otros estabilizadores dinámicos son los músculos que van a ligar la escápula con el tronco, el cuello, el cráneo y también con el húmero. En una medida de mayor estabilidad y con poca fijación escapular. Esos son nuestros músculos estabilizadores dinámicos, únicamente para que conozcamos dónde se encuentran y más o menos cuáles son y darnos una idea de lo que podemos trabajar en fisioterapia. La articulación glenomeral, como lo vimos desde un principio, conforma el 50% del movimiento de lo que es nuestro hombro. Entonces vamos a tener diferentes rangos de movimiento en casi todas las direcciones. Vamos a tener lo que es la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación externa y la rotación interna. Pero entonces, ¿por qué les estoy hablando de todas estas articulaciones, de todos estos estabilizadores, si nada más yo me estoy enfocando en la articulación glenomeral, perdón? Pues es porque justamente esta articulación se acompaña de un movimiento que es en sincronía con todas las articulaciones, con las 5 articulaciones que les comenté, sumándole a ello toda la participación muscular que nos va a transmitir fuerzas y acciones sobre la articulación. A esto, ¿cómo se le denomina? Se le llama ritmo glenomeral. Entonces, conociendo todo esto y uniendo lo que acabamos de aprender de cómo se complementan las 5 articulaciones con los músculos, pues nos da como la pauta de saber que el hombro no se mueve de forma aislada, sino que es el conjunto de muchos aspectos y esto también pues nos ayuda a nosotros como fisioterapeutas a planear ya una intervención que involucre todo esto. Y vamos a pasar con algunos conceptos para entender qué es la inestabilidad glenomeral. Y para ello primero vamos a conocer qué es la laxitud. La laxitud es un estado donde las articulaciones se vuelven más vulnerables a desplazarse, es decir, a moverse, ya que hay un mayor distensibilidad, o lo podemos también conocer como, o bueno, abarcar como elasticidad de los tejidos que sostienen esa articulación. Entonces, así, la inestabilidad glenomeral va a ser justamente cuando nos encontramos con este estado de mayor distensibilidad, lo que va a generar el desplazamiento de la articulación y pues causando dolor y malestar, entre otros cambios de la articulación. Hablando un poquito de la epidemiología o de porcentajes, bueno, vamos a tener que se considera que el 10% de las lesiones en los deportistas corresponden a lesiones del hombro. De este 10% de lesiones en los atletas, el 96% se va a deber a lesiones traumáticas, ya sea golpes, caídas, y el 4% a lesiones no traumáticas, es decir, por el uso repetitivo de la articulación por el sobreuso, ¿va? Otro de los datos importantes es que hay 2 picos de incidencia para esta inestabilidad del hombro, a los 20 y a los 60 años. La edad, el sexo masculino y la participación en deportes, principalmente de contacto, constituyen uno de los principales factores de riesgo para esta inestabilidad glenomeral. A menor edad presenta mayor tasa de recurrencia de luxación. Esto porque los más chiquitos presentan un mayor grado de laxitud. Tras una primera luxación traumática anterior de hombro, pues el riesgo de que existan luxaciones recurrentes, pues varía entre el 39 y el 67%. En los pacientes menores de 40 años, las lesiones del labrum glenoideo, que es uno de los estabilizadores estáticos,
se describen en el 39% de los casos de inestabilidad, es decir, se va a ver comprometido con alguna luxación. Y las alteraciones de discinesia escapular son comunes en pacientes con esta inestabilidad glenumeral, incluso hasta el 80% de los casos. Esto es importante porque a partir de aquí nosotros también nos podemos dar una idea del pronóstico. Y esta inestabilidad glenumeral se clasifica en muchos aspectos, desde grado de inestabilidad, que puede ser una luxación parcial o una luxación completa. La luxación parcial es cuando la separación no es total de las superficies articulares, es en un menor grado y el regreso de estas articulaciones es espontáneo. Pero a diferencia de la luxación completa, aquí ya hay una pérdida de la continuidad de la articulación, es decir, ya se pierde lo que es la congruencia y ya se necesitan técnicas más específicas de reducción para poder regresarla a su lugar. Dentro de otra clasificación está la dirección, que puede ser en una sola dirección, en dos direcciones o incluso en más direcciones, multidireccional. Estas direcciones pueden ser hacia adelante, es decir, anterior, hacia atrás, posterior, hacia abajo, inferior, o en cualquiera de las tres, que es multidireccional. La frecuencia puede ser aguda o crónica. Dentro de la etiología o las causas que pueden generar esta inestabilidad o luxaciones, pues puede ser a través de un golpe, de alguna caída que puede ser traumática, atraumática, adquirida, como lo vimos con el sobreuso, o incluso ya de nacimiento, ¿no? Congénita o neuromuscular. Y de la biomecánica, pues está la estática, la dinámica y la voluntaria. No voy a ahondar mucho en esta clasificación, únicamente es para tenerla en cuenta, pero nos vamos a basar mucho en lo que es la luxación anterior. Esto porque pues más adelante nuestro paciente justamente tuvo este tipo de clasificación hacia una dirección anterior. Entonces, la luxación anterior es la forma más frecuente de luxaciones de hombro, hasta en un 95%, y generalmente es producido por un traumatismo agudo, como un golpe o una caída en el que el brazo se encuentra en extensión. Un ejemplo es como la imagen que vemos aquí, es directamente hacia esa parte del hombro. Y dentro de, pues, el cuadro clínico que vamos a tener al suceder esta luxación va a ser dolor, un hombro en charretera, es decir, justamente como en esta imagen, que es como la posición que adopta generalmente cuando hay demasiado dolor y todavía no se regresa bien la articulación. Y pues también hay aparición de lesiones internas del hombro en los diferentes tejidos. Y justamente es esto de lo que también les voy a hablar un poquito. La verdad es mucha información, pero para únicamente tenerla en cuenta, dentro de las lesiones relacionadas con esta inestabilidad anterior glenumeral, vamos a tener una lesión que se llama lesión de Bankart. Esta es una ruptura del labrum glenoideo que justamente lo vamos a comparar como si fuera un reloj. Entonces, esta ruptura del labrum o esta lesión en general se va a localizar entre la hora 2 y la hora 6 de nuestro labrum. Y es aquí donde lo marca el circulito negro en la parte roja. Y pues esta lesión se puede desarrollar por movimientos repetitivos del brazo que vayan por encima de la cabeza. Una de las variaciones de esta lesión de Bankart es un Bankart óseo, es decir, ya no nada más se queda en una ruptura del labrum glenoideo, sino que ya hay una fractura ósea de la glenoides de la escápula, ¿no? Entonces, pues justamente esto llega a suceder cuando a raíz de la luxación, pues hay ese roce o esa fricción entre los huesos y pues ya genera lo que es la fractura como tal. Vamos a tener otra lesión, se llama lesión de Perthes, también es una variante de la lesión de Bankart y este va a ser un desprendimiento de la capa que recubre la glenoides, es decir, del labrum, y pues teniendo en cuenta que no llega a una ruptura, únicamente es el desprendimiento o como el abultamiento de esa parte, y una variación es el Perthes inverso, que es lo mismo, o sea, es la misma desprendimiento del labrum, pero en la parte posterior de la cápsula.
Y importante aquí tener esto en cuenta porque también es de las lesiones que presenta nuestro paciente. Otra de las lesiones que creo que es más común escuchar es una lesión de Hill-Sachs. Esta es una fractura que se encuentra en la cabeza del húmero y ocurre por la luxación del hombro que al desplazarse constantemente, o sea, ya hay luxaciones recurrentes, pues genera tanto roce que ya produce una fractura del húmero, o sea, ya no nada más se queda en la glenoides, sino que también ya se va a parte del húmero, ¿no? Ya de nuestro brazo. Y aquí importante mencionarles, muchas de estas lesiones y más en luxaciones recurrentes, es decir, que ya va más de una luxación, es muy común encontrar no solo una lesión de estas que les acabo de comentar, sino hasta más. Entonces, ¿qué relación tienen estas lesiones con la inestabilidad anterior de hombro? Tal vez sea un poquito repetitivo lo que les acabo de comentar, pero es importante tenerlo en cuenta porque la relación de estas lesiones con esta inestabilidad de hombro radica en que la mayoría son consecuencias directas o indirectas de luxaciones recurrentes. Entonces, estas luxaciones van a generar un daño estructural en nuestros tejidos y ya vimos que pueden ser óseos, capsulares, del labrum y del cartílago del hombro, ¿no? Entonces, esto nos va a aumentar la inestabilidad del hombro, que de por sí ya es fisiológica, nos va a aumentar aún más. Entonces se vuelve más como un ciclo vicioso. Presentamos un primer episodio de luxación y ya no nada más se queda en uno, sino que van aumentando las luxaciones, nos genera una inestabilidad anterior de hombro, o dependiendo de la dirección en la que se encuentran esas luxaciones, pero nos vamos a basar en una inestabilidad glenumeral. Hay un daño en los diferentes tejidos, aumenta la inestabilidad estructural del hombro, lo que aumenta la probabilidad de mayores luxaciones, ¿no? Entonces se vuelve todo un ciclo vicioso. Y ahora sí, entrando a lo que es de lleno nuestro caso clínico, se los voy a presentar de forma general. Tenemos a un paciente masculino de 31 años de edad. Actualmente es auxiliar de investigación y es deportista de la disciplina de rugby. El día 11 de noviembre del 2024 acude a la clínica de fútbol americano después de asistir a una revisión médica para inicio de sesiones de fisioterapia por operación en el hombro izquierdo con 5 semanas de evolución. Es decir, la operación de nuestro paciente fue el 8 de octubre del 2024. El paciente, al momento de acudir con nosotros, nos comparte una hoja operatoria expedida por el IMSS que muestra un resumen clínico transquirúrgico con realización de capsuloplastia artroscópica tipo Bankart. Esta es la técnica que se usó con el paciente en el hombro izquierdo. Y esta misma hoja nos menciona que hay hallazgos de lesión del labrum anterior, lesión de Hill-Sachs, que es la fractura del húmero que les comenté, y lesiones condrales glenoideas. Esta misma hoja nos menciona y recalca mucho lo que es la alteración de rangos de movilidad del hombro operado y una posible limitación funcional por la misma técnica quirúrgica que se utilizó con él. Esta es la hoja que él nos expidió. Aquí nos menciona la técnica quirúrgica, capsuloplastia artroscópica tipo Bankart, los hallazgos transquirúrgicos, que es la lesión del labrum y la lesión de Hill-Sachs, y la indicación de que puede existir algún grado de limitación funcional del hombro. Realizamos una anamnesis, pues tenemos a Leonardo, el paciente, con 31 años de edad, sin antecedentes heredofamiliares de importancia, con antecedentes personales patológicos, las luxaciones recurrentes que ya no los muestra como un antecedente, y pues se completa como este interrogatorio. Ahora, al momento de que él llega, hacemos una cronología de los hechos para ver realmente en qué momento empiezan estas luxaciones recurrentes en él. Para abril del 2024, es decir, hace un año, nos marca un diagnóstico de tendinopatía bicipital. Es por eso que él empieza a acudir a fisioterapia. Y en ese mes se inicia el protocolo.
Sin embargo, para mayo del 2024 inicia su primera luxación de hombro y a partir de ahí fueron recurrentes. Entonces, lo que se hizo como protocolo también en la clínica de fútbol americano fue mandar a hacer una toma de resonancia magnética. En él se encuentran unos hallazgos que más adelante se los voy a enseñar. Se indica la operación de hombro para octubre del 2024 y a partir de noviembre del 2024 se inicia con la rehabilitación que hoy les voy a contar. Esta es la resonancia magnética que se tomó para mayo del 2024 y aquí únicamente les quiero hacer mención de la conclusión diagnóstica que se muestra. Y dice imagen sugestiva de lesión de Perthes inversa, que era lo que les platicaba anteriormente, de que ya había un desprendimiento del labrum de la parte posterior de la cápsula. Y también les quiero enseñar esta otra radiografía. Esta se tomó hace un mes precisamente, pero aquí me quiero enfocar más en ver cómo quedaron las anclas de la operación. Esta operación, el tipo de técnica que se usa es que se insertan anclas a través de la glenoides para insertarlo hacia la cápsula y se unen. Entonces son anclas que van como hacia diagonal y aquí las podemos ver más hacia una dirección horizontal. Entonces, únicamente para mostrarles esta parte de cómo es que queda esa técnica quirúrgica. Se hace una exploración física, tenemos el hábitus exterior, que pues realmente el paciente aparenta una edad cronológica, es orientado, consciente y alerta. Durante la inspección, él ya llega a la clínica de fútbol americano con la inmovilización en hombro izquierdo, con el cabestrillo en una posición de rotación interna, que es la que se muestra justamente aquí en la imagen y su actitud postural era inclinado hacia el hemicuerpo izquierdo, que precisamente es pues común que adopte esta postura por el dolor o algunos otros factores, ¿no? Que puede ser la misma operación, la misma incomodidad. Ya a una palpación, pues sí, sí se percibe tumefacción a ese nivel y hay un dolor en una escala de 7/10 en EVA. Y también nos menciona que hay una disminución de la sensibilidad en ese trayecto de su brazo izquierdo. Y se hace un diagnóstico como nosotros fisioterapeutas para englobar lo que es el cómo se encuentra el paciente, cuáles son las lesiones que él trae y cómo se encuentra funcionalmente, ¿no? Entonces, tenemos a un paciente masculino de 31 años que es deportista de la disciplina de rugby, entonces presenta deficiencias en las estructuras y funciones musculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento a nivel de articulación del hombro izquierdo, así como deficiencia en las funciones sensoriales por la misma alteración en la sensibilidad que les mencioné y dolor, que ya es una escala importante en el dolor, derivado de operación por inestabilidad recurrente, con 5 semanas de evolución. Estas deficiencias nos van a llevar a una limitación a todos los rangos de movimiento de esa extremidad afectada, que era lo que les decía, el hombro es una de las articulaciones que tiene más movimiento, entonces todos esos movimientos se vieron limitados por esa operación y una afectación de control motor. Esto genera una restricción en sus actividades de la vida diaria y pues no es de menos mencionar que pues también en la participación de su deporte. Entonces, entrando ya de lleno, empezamos con protocolo de intervención fisioterapéutica. Y nuestro objetivo general para con nuestro paciente Leonardo fue recuperar progresivamente la función del hombro, protegiendo la cicatrización cápsulo-ligamentosa y corregir la alteración de la inestabilidad dinámica y limitaciones tras la intervención quirúrgica. Durante esta intervención fisioterapéutica, este plan de tratamiento, nos basamos en un protocolo, en un artículo que, bueno, les dejo la imagen y también la liga. Es la rehabilitación tras reparación capsulolabral anterior de banca artroscópica.
Entonces, se hace una temporalidad de cómo sucedieron los hechos y vamos a tener que de la semana 1 a la semana 5, pues fue lo que sucedió de la inmovilización. Se indicó un cabestrillo en rotación interna, en el uso diario e incluso al dormir. Y Leonardo ya llegó con nosotros a la semana 6, entonces a partir de ahí se inició el protocolo con una fase de protección. 4 semanas después se hizo una fase intermedia entre la fase 1 y la fase 2. A partir de la semana 14 ya hay una fase 2 de recuperación activa. Semana 18 en la fase 3 funcional temprana. Y en la semana 22 la segunda fase de la funcional tardía. Y en la semana 26 la última fase, que es el return to sport, es decir, tratar de regresarlo al deporte. Entonces, em, para la primera fase, que es esta, se llama fase de protección y los objetivos en esta primera instancia fue proteger la cicatrización cápsulo-labral, la reducción de dolor e inflamación, conseguir la movilización pasiva y activa asistida controlada del miembro superior afectado del miembro izquierdo, iniciar la activación de la musculatura escapulotorácica, iniciar movilidad de articulaciones adyacentes para evitar complicaciones de rigidez por inmovilización. Entonces, nuestro artículo, este protocolo, nos enseña una gráfica en las semanas en las que más o menos puede durar esta fase y diferentes rubros que nosotros debemos tener en cuenta, lo que es la analgesia, la parte de la inmovilización, la movilidad, ejercicios indicados para esta fase, así también como diferentes rubros para poder avanzar a la siguiente. Entonces, el protocolo menciona indicaciones de movilidad. En esta etapa se comienza a trabajar la movilidad pasiva o activo asistida, que esta movilidad nos ayuda a proteger la reparación quirúrgica que fue muy reciente y también nos ayuda a la cicatrización de los tejidos. Y es importante que en esta fase pongamos principal atención a los rangos de movimiento restringidos y de los cuales también deben ser progresivos para que sean seguros y que no vaya a tal grado que aparezca un mayor dolor e impida cumplir con los objetivos mínimos que nos menciona el protocolo. Y dentro de los ejercicios indicados, pues son los ejercicios pendulares, ejercicios de elevación asistidos, ejercicios de rotación externa en posición neutra, ejercicios escapulares, ejercicios isométricos y ejercicios activos de codo y muñeca. Entonces aquí tenemos lo que es el darnos una idea de cómo está nuestro paciente antes en cuanto a movilidad y el cómo termina nuestro paciente esta fase. Entonces, como nos podemos dar cuenta en un inicio, muchos de los movimientos fueron no valorables porque el paciente traía mucho dolor. Pero ya al final de esta fase ya hay un progreso importante para la movilidad. Y dentro de este también intervención fisioterapéutica usamos lo que fueron agentes físicos, teniendo en cuenta que nuestro objetivo principal era reducir dolor, inflamación, así como un tratamiento a la cicatriz. Entonces hicimos uso de electroterapia, de termoterapia, que fue avanzando conforme a los tiempos. En un principio fue hielo, después fue contrastes y después ya se quedó en calor, con una compresa de calor. Y también se hizo uso del láser terapéutico en lápiz rojo, que es justamente el que se muestra en la imagen. Pero ya enfocándonos en los ejercicios, en movilidad de hombro realizamos ejercicios de elevación que fueron asistidos con pelota y ejercicios de retroceso en la mesa que nos hacíamos con ayuda de la misma fricción en la camilla o de alguna toalla, nos ayudaba a ir aumentando esta movilidad en el hombro, siempre respetando la tolerancia del paciente. La verdad, tengo que admitir, sí fue un poco difícil al principio. Leonardo venía de una inmovilización en rotación interna, mantuvo todo el brazo siempre inmovilizado. Fueron 5 semanas, entonces sí fue un poquito difícil como esta movilidad, pero nos asistimos con diferentes objetos, la pelota,
bastón, una pelota más chiquita, que fueron siempre progresando, ¿no? Entonces, y buscando siempre toda la movilidad, o sea, todos los rangos de movimiento. Y me quiero detener en esta última foto que está aquí. Estos son los ejercicios pendulares. Eh, Se trata de el paciente debe estar con su torso inclinado, con el tronco inclinado y dejando caer el brazo afectado sin tratar de moverlo como activamente, sino que sea con la menor cantidad posible de activación muscular y únicamente dejándolo que por inercia se mueva. Y también trabajamos isométricos para la musculatura de deltoides, que justamente en esta posición de codo a 90 grados se le pide al paciente que apriete la pelota en pues, diferentes direcciones. Por ejemplo, aquí lo vemos que es hacia atrás, aquí hacia adelante, puede ser hacia los lados e incluso poner la pelota en medio como a nivel axilar y apretarla hacia adentro. En este caso, en unas primeras instancias con Leonardo no se podía hacer, pero progresivamente lo fuimos trabajando. Entonces, esto para em, no llegar a producir el movimiento, pero sí ir activando esa musculatura. Y muy importante en esta fase es incluir la movilidad de las articulaciones adyacentes. En este caso, pues fue codo y muñeca para evitar las complicaciones de rigidez que pueden suceder a consecuencia de la inmovilización. Entonces, pues realizamos ejercicios que nos permitan la flexión y la extensión de codo, así como activación de bíceps, tríceps y musculatura del antebrazo. Y ya bueno, primero al principio fue únicamente movilidad, también nos costó trabajo, pero ya conforme fuimos avanzando y también teniendo en cuenta que estas movilizaciones y ejercicios no generaban tanto estrés en el hombro, entonces ya podíamos pasar a un fortalecimiento, ejercicios un poquito más intensos para nuestro paciente. Y aquí era donde yo les mencionaba que hubo una fase intermedia. Lamentablemente, durante este protocolo nos encontrábamos también en vacaciones de diciembre. Entonces fueron 4 semanas en las que se le mandó rutina para casa a Leonardo. Y bueno, la verdad es que fue un paciente bastante disciplinado. Entonces, pues nos mandó evidencia y se logró cumplir como esta fase intermedia sin dejar de lado como esta intervención fisioterapéutica. Siempre se estuvo presente. Entonces pasamos a lo que fue, bueno, lo que es la fase 2 llamada recuperación activa. Ya cumplida la fase de protección, es decir, la fase 1, pues se asume que la cicatrización ya se ha producido de forma efectiva. Entonces ya se pueden comenzar a introducir ejercicios más intensos, más grandes, pero siempre manteniendo la protección de las estructuras. Entonces los objetivos son enfatizar lograr el mayor rango de movilidad, llegar más allá, recuperar progresivamente el balance articular activo, reeducar discinesias escapulares y desequilibrios musculares, que ya se comenzó en una primera fase, pero en esta fase vamos a poner un mayor énfasis en eso. Potenciar la propiocepción articular y el adecuado control neuromuscular y fortalecer el manguito rotador y los estabilizadores escapulares, que eran todos los estabilizadores dinámicos que les hablé en un principio. Entonces, para el cumplimiento de nuestros objetivos es primordial y según las indicaciones de nuestro protocolo que vamos siguiendo, es continuar con movilidad asistida y activa y ejercitar el manguito rotador, complementar con ejercicios de resistencia que deben ser progresivos. Entonces, pues justamente aquí nos indica otro tipo de ejercicios que podemos usar para esta fase, que es el estiramiento de la cápsula articular, cadena cinética cerrada para el control periescapular, es decir, para toda esta musculatura de la escápula, progresar ejercicios isométricos. Empezamos con no tanta movilidad en el hombro, pero ahora ya los podemos progresar. Flexión asistida hasta contrarresistencia, un aumento progresivo en la velocidad de los ejercicios y ya puede haber altas repeticiones, pero con resistencia baja.
Entonces, en esta etapa para la reeducación muscular debe intensificarse lo que es la corrección de patrones de movimiento que son compensatorios por esta discinesia escapular. ¿Pero qué es esta discinesia escapular de las que les he estado hablando mucho? Pues es que debido a toda esta inestabilidad que fue recurrente en el hombro hacia la parte anterior, hay una alteración anatómica que origina la deficiencia de los estabilizadores, tanto estáticos como dinámicos, ¿no? Que era lo que veníamos hablando. Y esto origina una malposición en la escápula durante todo el movimiento del hombro. Entonces, la escápula es súper importante en este movimiento del hombro. Entonces, al generar esa disinesia escapular, pues nos genera compensaciones. Entonces, la alteración fundamental ante esta disinesia escapular es una protracción escapular, debido a que hay una disminución de la activación de tres músculos muy importantes, el subescapular, el trapecio inferior y el serrato anterior. Entonces, sabiendo esto, es que en nuestro programa de fisioterapia debemos enfocarnos en trabajar con la escápula en retracción, que es lo contrario a protracción. Es como si la protracción es como si les dijera separen sus escápulas o lleven como sus hombros hacia adelante, y la retracción unan sus escápulas, ¿no? Entonces, la retracción es la que debemos trabajar en fisioterapia porque ya hay una activación de manera más eficaz de la musculatura escapular. Entonces, ya nos da una idea de los músculos que debemos de trabajar, ¿ok? Y de nuevo, tenemos el cómo se empezó esta fase, con qué rangos de movimiento y el cómo se terminó. Sí hay una diferencia, incluso en el hombro contralateral, ¿no? En el hombro sano, que ya había una limitación importante también, que se pasó a ese brazo y lo fuimos ganando y aquí se hizo una valoración regresando de las vacaciones, se hizo una valoración de cómo estaban los movimientos para ese entonces. Y aquí justamente en este video les quiero enseñar cómo de la parte izquierda no se nota tanto la movilidad de la escápula. Entonces a partir de ahí nos podemos dar una idea de cómo está, pues esas compensaciones también. Entonces, dentro de nuestros ejercicios, pues continuamos con la movilidad asistida del hombro. Incluso aquí ya abarcamos un poquito de peso para irlo progresando y pues anexando movimientos más complejos. Aquí, por ejemplo, trabajamos con poleas, seguimos trabajando con bastón y trabajamos lo que son rotaciones, ¿ok? Estos son algunos de los movimientos que nos costaban al principio, ahorita ya lo podemos hacer más complejo. Seguimos con los ejercicios isométricos, que son progresivos, es decir, ya puede haber una mayor movilidad de ese hombro, entonces ya podemos ver, trabajamos realmente hacia todas las direcciones, activamos rotadores para abducción, para flexión, entonces ya hay un progreso en la isometría. Y muy importante, ejercicios enfocados en músculos periescapulares. En esta fase hay un trabajo súper importante de lo que es el control muscular de la escápula y también propioceptivo. Entonces trabajamos progresivamente con la corrección de esta disinesia escapular, empezando con ejercicios desde de cúbito supino, que es boca arriba, de cúbito prono, boca abajo, y pues también progresamos a un mayor peso, trabajamos ejercicios en cadena cinética cerrada, que es cuando el segmento distal está fijo. Y también trabajamos en posiciones, lamentablemente no tengo una foto, pero en posiciones en 4 puntos. Es muy importante aquí porque esto también nos genera una mayor activación de la musculatura escapular. El protocolo nos indica ejercicios tipo remo, por ejemplo, que son estos, o hay un ejercicio que se llama de cortacésped, que es este, y pues realmente todos estos ejercicios se resumen a ejercicios que incluyen un mayor movimiento de todo el cuerpo, como lo podemos ver aquí. No solo trabajamos la retracción, sino que lo estamos haciendo, por ejemplo, con una sentadilla. O aquí la protracción de la escápula, pero con un desplante, ¿no? Entonces, ¿por qué le pongo ejercicios que pueden ser fáciles, pero le estoy exigiendo más? Bueno, porque estos patrones de activación muscular integran múltiples músculos para mover varias articulaciones. Es decir, yo no nada más va a haber una activación de los músculos de manguito rotador, de la escápula, sino que ya va a haber
toda una participación del tronco, de las caderas, del abdomen. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que la estabilización del tronco y las caderas van a ser una base para la actividad escapular. También hay una activación secuencial de lo que es los músculos del abdomen para una activación del manguito rotador. Y a través de la escápula se va a activar el manguito rotador. Entonces ya nos podemos dar una idea de todas estas cadenas musculares que están participando. Y esto nos da como resultado un ritmo escapulohumeral, que era de lo que hablábamos inicialmente. Entonces, de ahí que los ejercicios que en un inicio eran más sencillos, como el nada más mover la parte superior, ahora abarcamos todo nuestro cuerpo. Para la tercera fase, pues en este punto el déficit de fuerza de los estabilizadores pues ya es inferior al 15%. Esto pues ya nos supone que el hombro ya va a tener una fuerza suficiente para comenzar a realizar ejercicios de mayor exigencia física. En esta fase pues ya se empieza a realizar una individualización que es más pronunciada según los objetivos de cada paciente, ya sea por actividades de trabajo, laborales, de ocio o incluso de deporte, como es nuestro paciente, ¿no? Entonces, los objetivos de esta fase va a ser lograr la normalización de la fuerza, la resistencia, el control neuromuscular y la potencia. Aumentar progresivamente y controlado el estrés capsulolabral anterior y retornar gradualmente a las actividades de la vida diaria. Esta fase a su vez se divide en dos partes. Una parte, la primera parte que es la funcional temprana y la segunda parte que es la funcional tardía. Vamos a empezar con la funcional temprana y en esta fase todavía no es recomendable la incorporización a la actividad deportiva, pero sí ya comenzamos a trabajar con gestos deportivos con cargas bajas, con cargas todavía chiquitas. Y dentro de los ejercicios que se pueden incluir, pues son ejercicios tipo press militar que alcancen una flexión completa, ejercicios tipo remo con un hombro menor a 90 grados, flexiones tipo push-up o, por ejemplo, lagartijas sin doblar los codos a mayor a 90 grados. Se trabaja mucho con lo que es elementos elásticos, por ejemplo, algunas ligas o bandas. Eh, las repeticiones son de 3 a 5 series de 15 a 20 repeticiones. Entonces todavía son pues volúmenes bajos, cargas bajas, pero lo podemos ir progresando. Y pues aquí igual tenemos la medición antropométrica de pues, cómo va nuestro paciente en movilidad. Esos son algunos de los ejercicios que planteamos para esta fase. Seguimos con activación de rotadores. La verdad es que sí prestamos o sea, más atención a lo que fueron las rotaciones, porque eran uno de los movimientos que sí o sí iban a tener mayor limitación. Entonces nos enfocamos mucho en ello. Seguimos con el trabajo a cuerpo completo para la ganancia de rango de movimiento en el hombro. Aquí, por ejemplo, usamos el TRX junto con desplante para la movilidad de hacia flexión, hacia abducción o incluso un ejemplo de puente glúteo con elevación de los brazos y el uso de liga. Los ejercicios de tipo press militar, estos son algunos ejemplos, y los ejercicios tipo remo, que es lo que nos indica el protocolo. Aquí también fueron diferentes variantes para ir trabajando lo que fue también la parte escapular. Ejercicios con enfoque escapular, por ejemplo, empujes, seguimos con el cuerpo completo, incluso progresión. Hicimos progresión, les comentaba, de una posición en 4 puntos a ya ver cómo estaba la estabilidad sin un brazo, o sea, en 3 puntos nada más, ¿no? Entonces, aquí buscamos ver cómo está esa estabilidad y una progresión de semiplanchas, por ejemplo, ¿no? Aquí trabajamos lo que son las flexiones tipo push-up o lo que son lagartijas, todavía en un plano inclinado. Y ya un trabajo de baja carga de los gestos deportivos. Todavía no iniciamos como tal gestos deportivos, recordando que es un paciente de la disciplina de rugby
Entonces, pues trabajamos mucho lo que son diferentes como técnicas con él, pero en bajas cargas. Aquí está la movilidad de hombro, justo en esa dirección. Em, el ya cargar su propio peso, la inestabilidad, por ejemplo, en un BOSU, y la reacción que tiene su hombro pues ante, por ejemplo, el golpeteo, ¿no? Del balón en este caso fue un globo. Para la parte 2 de esta tercera fase ya es la recuperación funcional tardía y pues en esta etapa ya se eliminan las restricciones de movimiento para los ejercicios indicados. Entonces ya se pueden comenzar a hacer ejercicios en una posición máxima. Y pues también recordando pues realizarlos de forma progresiva, tolerancia del paciente y de forma gradual, ¿no? Y pues ya se debe intensificar lo que es el entrenamiento de los gestos deportivos, con cargas ya progresivamente pues mayores hasta una normalización clínica. Y aquí les quise poner pues este video, es Leo regresando a una de las actividades que tenía en su día a día, que era el gimnasio, ¿no? Entonces aquí pues ya vemos que uno de los objetivos que buscábamos, pues ya se logró, obviamente con indicaciones, con diferentes cambios en su rutina. Entonces, nada más quería enseñarles este video y cómo empezamos esta fase, con qué rangos de movilidad, ¿no? Ya vemos que hay un avance. Es lento, pero hay un avance. Para esta fase, pues seguimos. Trabajo progresivo en rangos de movimiento, fortalecimiento en los diferentes rangos de movilidad en el hombro. Y hay un trabajo progresivo en el enfoque escapular. Seguimos trabajando retracción escapular, seguimos trabajando remo en diferentes posiciones, en más variantes. Y aquí importante, los gestos deportivos, que es un trabajo progresivo en el que si ya hay ejercicios fáciles para Leonardo, entonces irlos cambiando, ¿no? Y uno de los ejemplos fue las flexiones o las lagartijas, que en una fase anterior estaban inclinados, ahorita ya es en una posición completamente horizontal. De semiplanchas pasamos a planchas completas, tanto en una posición sobre codos y sobre la palma de la mano completa. Y las caminatas en tipo oso, en posición tipo oso, que se usa mucho en su deporte, por ejemplo, en un scrum o en un tackle que ellos hacen. Este es un tipo de ejercicios que logramos y que trabajamos tanto la fuerza como también la estabilidad que tiene su brazo. Aquí, estos son otros gestos deportivos que ya abarcamos un poquito de lo que son los lanzamientos, recordando que él es lanzador. También, hace como justo este gesto en diagonal para él lanzar ese balón, ¿no? Entonces, trabajamos mucho eso. Y esto es la verdad, fue en cargas muy bajas, o sea, toda es una pelota muy chiquita, entonces seguimos trabajando con eso. Ya para nuestra última fase, el Return to Sport es más enfocado como a gestos deportivos. Em, el momento óptimo para el retorno a las actividades deportivas en la mayoría de los protocolos no suelen contemplarlo antes de los 6 meses. Para este entonces teníamos 6 meses justamente. Y de hecho hay artículos que son, por ejemplo, que les pongo aquí en la pantalla, es una revisión sistemática y un metaanálisis. Y observa que en algunos pacientes que retornan a esta actividad deportiva que es de contacto tras una cirugía de hombro, o sea, una artroscopía, que regresan más o menos a los 6 meses, tienen un porcentaje del 71% del nivel que tenían anteriormente de la operación. Entonces, todavía falta mucho para lograr ese 100% si es que lo queremos lograr. E incluso para 6 meses y medio, por así decirlo, hay un porcentaje todavía del 90%. Entonces, no hay trabajos que realmente nos permitan el retorno antes de los 7 meses. O sea, como que la base son los 7 meses. Y es justamente lo que queríamos llegar a trabajar en esta última fase. Entonces, pues nuestros objetivos fueron intensificar el entrenamiento de los gestos deportivos con cargas progresivamente mayores hasta la normalización clínica
y mantener la fuerza y resistencia muscular, la estabilidad dinámica y el control neuromuscular en posiciones extremas. Entonces, aquí tenemos cómo iniciamos esta fase y esta es nuestra valoración final. De hecho, se hizo durante esta semana y pues podemos ver ya una mejora, una evolución en esta valoración. Lamentablemente, y recordando que hay una limitación funcional importante por la técnica quirúrgica, probablemente ya nos quedemos en estos rangos de movilidad. Entonces, para tenerlo en cuenta. Durante esta fase seguimos trabajando un fortalecimiento progresivo. Aquí seguimos con planchas, un trabajo de erectores de la columna, por ejemplo, y trabajo pliométrico. Esto es muy importante. Lo empezamos a trabajar desde fases anteriores, pero aquí ya les pongo un video de cómo se trabaja más o menos un ejercicio pliométrico. Es nada más un ejemplo, ¿no? Y aquí técnicas más específicas de su deporte. Ya estamos empezando a hacer una especie de tacleo y lanzamientos, ya con un balón de su disciplina y en diferentes posiciones que ya llevan al hombro a esas posiciones máximas que buscamos. Entonces, bueno, me regreso tantito. Hasta aquí llega nuestro protocolo de fisioterapia basado en el artículo en el progreso, en la disciplina de Leonardo, ¿no? Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué pronóstico tenemos para nuestro paciente? Bueno, aquí tenemos un punto importante. Hay un porcentaje de probabilidad de recidiva, es decir, que regresen las luxaciones, influido por el tipo de lesiones diagnosticadas anteriormente, que fueron muchas. Una técnica quirúrgica realizada que si nos ponemos a investigar y nos ponemos a leer, nos podemos dar cuenta que la técnica realizada no fue la mejor y el tipo y tiempo de inmovilización. Entonces aquí les quiero citar justamente lo que dice este artículo. Dos autores analizaron 194 cirugías de Bankart y concluyeron que ante un defecto óseo, que es el principal factor de recurrencia posoperatoria, recordando que nuestro paciente tuvo un Bankart óseo. Entonces aquí ya tenemos un factor de que puede haber una recurrencia incluso tras la operación. Y esto nos lo pone en un porcentaje del 67%. Y otro autor nos dice que los casos de persistencia en la inestabilidad es por la presencia de lesiones de Hill-Sachs, que también tuvo nuestro paciente. Entonces, pues estas dos causas pueden ser factores para este fracaso en la estabilización quirúrgica. Entonces, ahí, punto importante de nuestro pronóstico. Ahora, otro punto nos dice, la inestabilidad crónica del hombro, que era lo que tenía nuestro paciente, se asocia al desarrollo de enfermedad degenerativa articular. Hay algo que se llama condrólisis posquirúrgica, que es un cuadro de rápida destrucción del cartílago articular. Y esto se describe como una complicación posterior a un procedimiento quirúrgico del hombro. Y esto se debe a que hay un daño condral por las anclas que se insertan tras la operación y que tiene nuestro paciente tiene anclas. Entonces, también ya considerando que hay un daño condral. ¿Y esto cómo se diagnostica? O sea, ¿cómo digo, ya tiene un daño del cartílago nuestro paciente? Bueno, a través de una radiografía. Y me quiero regresar a esta radiografía que les enseñé en un principio y que con ayuda de los doctores de la clínica de fútbol americano nos dimos cuenta que en efecto, ya hay una presencia de osteofitos, que son lo que marco en rojo. Entonces ya nos da una pauta de que efectivamente nuestro paciente ya puede tener un daño en su cartílago articular. Entonces ese es otro de nuestros pronósticos. Hasta ahorita hemos llegado hasta aquí. La verdad, ha sido un proceso de 7 meses. Traté de resumírselos lo más que pude. Pero pues nos quedamos con esto. Y como conclusión, pues únicamente les quiero decir que mm, no me gustaría que se quedaran con el marco teórico, con toda esta
con este protocolo, sino que entendiéramos lo que es la fisioterapia basada en evidencia, em, y lo que es seguir un protocolo específico, más bien guiarnos con él, porque la realidad es que existe mucha literatura, muchos artículos, pero al final necesitamos una individualización de estos protocolos, porque muchas veces creemos que incluso como oficios o como pacientes, nuestra rehabilitación va a ir así, ¿no? Perfecta, hacia arriba, sin complicaciones, pero la realidad es otra y es que tenemos muchas bajas y altas. Y esto se debe a muchísimos factores. Por ejemplo, pongo el ejemplo de nuestro paciente, el tipo de cirugía que no fue la idónea, de entender su contexto, en qué trabaja, cómo se mueve, qué deporte hace y las barreras o facilitadores que pueda tener. Esto es muy importante y reiterar la individualización. Hoy les platiqué de un paciente de rugby que tuvo una operación de hombro, pero yo les pude haber platicado de un de deporte de natación, por ejemplo, o de un trabajador o de un adulto mayor, ¿no? Entonces es muy importante esta individualización. Muy bien. Y aquí les dejo las referencias por si les gustaría. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Muchísimas gracias, licenciada. Desgraciadamente el tiempo ya tenemos encima. Muy bien, muy buena presentación. Y pues para terminar, sí, siempre se dice que la fisioterapia es un traje a la medida a cada paciente. Exacto. ¿Algún comentario para terminar, por favor? No únicamente quedarse con mi conclusión, espero que esta exposición haya sido enriquecedora para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctora.